Oh, lo detuve, no sé qué hice. Parece que lo había detuve. Bien. Esta es la clase número 7, entonces. ¿Por qué me fui tan adelante? Sí, esto es lo que tengo que ver. Por favor, mis hermanos, me indican qué es lo que están viendo en su pantalla, porque quiero asegurarme de que estamos viendo lo mismo. Porque no sé si... Dice atributos naturales o activos. Perfecto, muy bien. Pensé que seguía con la otra presentación antigua. Bien, los primeros atributos que vimos entonces fue los atributos de lo que Dios es en sí mismo. Y ahora los atributos naturales o activos. Recuerden que hay varias formas, y ustedes lo van a ver también en sus libros, en otros libros de teología sistemática, otra forma de clasificar los atributos de Dios. Acá, los atributos naturales o activos. Dios es omnipresente, nos dice el Salmo y también el libro de Crónicas. La omnipresencia de Dios significa que Él está presente en todas partes. Este atributo se relaciona con su omnisciencia y también se relaciona con su omnipotencia. Porque si Dios se encuentra presente en todas partes, obra en todas partes y tiene un conocimiento completo de todo lo que acontece en todos los lugares. Por lo tanto, no se puede separar estos atributos de la omnipotencia con la omnisciencia. Wayne Gruden define la omnipresencia de la siguiente manera. Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales y está presente en todo punto en el espacio, con todo su ser, y sin embargo, Dios actúa en forma diferente en diferentes circunstancias. Por ejemplo, los gendarmes se encuentran en las cárceles, pero no están siendo castigados. Así también Dios se encuentra en todas partes, pero sin embargo no se encuentra del mismo modo en todos los lugares. Como en el infierno, por ejemplo. Si Dios está en todas partes, ¿podría estar en el infierno? Bueno, en un sentido está ahí, del mismo modo como los gendarmes se encuentran en las cárceles. Están ahí para custodiar, pero no porque están siendo castigados. Así también Dios está en el infierno en un sentido judicial, pero no en un sentido especial como se encuentra dentro de la iglesia o dentro de los creyentes. No está presente en forma corporal o en el mismo sentido. Está en el cielo especialmente presente, en el libro de Reyes dice eso. Cristo está a su diestra, a la diestra del poder de Dios, y en el infierno en otro sentido, no en el sentido de que Él está siendo castigado, sino en el Hermano sentido Pablo, judicial. Sí, hermano Cristian, cuando la Escritura dice que donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él en medio, ¿en qué sentido hace referencia si Dios está en todo lugar? ¿Con qué motivo hace alusión a que Él está en medio si ya la Escritura dice que Él está presente en todas partes? perfecto. Cuando hablamos acerca de la omnipresencia de Dios, en varios sentidos. Por ejemplo, en el relación al mundo, esto en relación al mundo, sería en un sentido cósmico, en un sentido cósmico. Todo el universo está comprendido dentro de Dios. También en un sentido biológico, Dios es el que le da vida a todos los seres biológicos. Si las células se están multiplicando y las partículas de la materia están en constante movimiento y se están articulando y se están organizando en forma humana, por ejemplo, en forma de un vegetal, en forma animal, en un sentido biológico, es porque el poder de Dios, la omnipresencia de Dios está ahí. Es decir, Dios está presente ahí, en un sentido biológico. ¿En qué otro sentido natural? No sé si decir mineral también. Le pongamos mineral acá. Mineral. Es decir, para describir que está presente en todas partes, en la materia o en los minerales, por ejemplo, una piedra,
Las partículas, según lo que dice Antonio Cruz, que es un profesor de biología, bueno, ahora ya está retirado, un pastor de una iglesia de España, él dice que todo está en constante movimiento, y todas las partículas se mueven. Una piedra, por ejemplo, nosotros lo vemos estática, pero si se puede ver en un microscopio profundo, se logra ver cómo estas partículas se están moviendo en su interior. También dice Antonio Cruz en uno de sus libros, La ciencia encuentra a Dios, se llama el libro. Si alguien comienza a investigar, supongamos una piedra nada más, cómo están en constante movimiento las partículas. Las partículas se comportan de un modo y cuando se dejan de observar, se comportan de otro modo. Pareciera que tuviesen vida, dice Antonio Cruz, o pareciera que hubiera una conexión de las partículas con nuestra observación o con nuestra mente, pareciera que estuviese todo interconectado. Porque ¿cómo se explica que cuando están observadas se comportan de un modo y cuando se dejan de observar se comportan de otro modo? No, y cosas más extraordinarias como esa, de que leer el libro de Antonio Cruz, La ciencia encuentra a Dios, van a quedar fascinados. Pero él lo describe como de la perspectiva de un pastor, un científico, pero pastor. Está viendo la obra de Dios, el poder de Dios en esas partículas que están siendo controladas por el poder de Dios. En ese sentido se encuentra ahí, en un sentido biológico, natural, en un sentido mineral, animal también, ¿ya? Para ser un poco más preciso. Es decir, está presente en los animales también porque si las células de los animales se multiplican, se transforman en un perro, en un gato, en un conejo, en una liebre, porque Dios lo guía para que se transforme en lo que él desea. En un sentido, en otro sentido, en un sentido personal, ya cambia el asunto, ¿ah? Ya no es lo mismo, porque Él está presente, es decir, en una piedra, todas las cosas que existen, de hecho, existen por el poder de Dios, todos subsisten, todo lo que nosotros vemos y lo que no vemos, lo que nosotros vemos, lo que logramos ver a nuestros ojos, pero también hay mundo microscópico, hay otro mundo que está en el universo, que lo podemos ver por un telescopio, pero también hay otro mundo microscópico que lo podemos ver por un microscopio. Esos mundos no lo podemos ver, pero hay otros que no se pueden ver. Por medio de instrumentos se pueden ver, pero también hay otros que es imposible de verlo porque son los espíritus. Lo que se puede ver, lo que no se ve, tanto material como angelical o espiritual, todo es sustentado por el poder de Dios. Todo subsiste por el poder de Dios. Todos son contingentes. Quiere decir esta idea de la contingencia que todos dependen de alguien para poder subsistir. El único ser necesario es Dios. En un sentido personal, solamente está presente con personas, en un sentido personal. Pero Él está presente con personas que le han creído en Él. De lo contrario, no hay una relación personal con Él. También está presente en el incrédulo, pero está presente en el incrédulo en un sentido natural, biológico, en un sentido cósmico, en un sentido animal, pero no en un sentido personal, porque no hay una relación personal con Dios. En un sentido personal está presente con el creyente, porque el creyente es el que tiene comunión con Dios. En un sentido espiritual. En un sentido espiritual está presente con el ser humano, con el creyente. En un sentido también personal, espiritual, en un sentido relacional. Por lo tanto, cuando decimos dos o tres se reúnen en su nombre, Él está presente. Cristo está presente, eso es lo que prometió nuestro Señor Jesucristo. Dos o tres se reúnen en su nombre, Él está presente. Me parece mucho, hermano Cristian, que ese pasaje bíblico, si alguien me puede ayudar, por favor, buscarlo en Google ahí más rápido, y leer los contextos, es decir, los textos que están antes, los textos que están posterior. Me parece mucho que Hermano está Pablo, en un hermano sentido Pablo, judicial eso, es decir, de una disciplina eclesiástica. Sí, mi doctor Guillermo. está en el libro de Mateo capítulo 18, en el versículo 20, y yo estaba leyendo el contexto del pasaje
y según lo que dice, por ejemplo, la Biblia Herencia Reformada, está animando a los oficiales de la iglesia en el momento cuando se corrige a una Perfecto, persona y dice que anduvieren dos o tres, el Señor estaría presente en ese momento. perfecto, No, muy bien. lo que dice esta Biblia es que no lo van a hacer ellos con su fuerza humana, sino Mm. con la ayuda del Señor cuando es el momento de corrección. Perfecto. En el contexto de la disciplina eclesiástica, entonces. En ese contexto se dice donde dos o tres se reúnen en su nombre, él estaría presente. Nosotros lo utilizamos en el culto. También se aplica. ¿Quién podría decir que no está presente? Especialmente en el culto. Pero el texto bíblico se aplica al- a la disciplina eclesiástica. En ese sentido, Cristo está presente en el creyente en un sentido personal, en un sentido espiritual, en un sentido relacional. En el incrédulo también está presente, porque Dios es el presupuesto de toda existencia. Todos nosotros somos contingentes y el ser necesario del cual nosotros dependemos de Dios. Por lo tanto, todos subsistimos en Dios. No hay nadie que exista por sí mismo en Él. Solo existimos en Dios. No sé si respondí bien la pregunta, mi hermano Cristian, acerca de en qué sentido está Sí, hermano presente Pablo, Dios. Perfecto, muy bien. Muy buena la pregunta porque nos ayuda a precisar más la omnipresencia de Dios. Perfecto. Algunos, no sé si encuentran escandaloso cuando decimos que Dios está presente también en los demonios. ¿Qué dicen ustedes, mis queridos hermanos? ¿O en el infierno, por ejemplo? no lo había escuchado de la manera como lo comenta usted, parece que sea un poco chocante, pero en base a lo que usted explica de que nadie puede subsistir por uno mismo, sería correcto. Exacto, porque claro que como los demonios y Satanás es espíritu, pero por decirlo de alguna manera, pero son personas, son personales, es decir, tienen raciocinio, tienen voluntad, tienen sentimientos, son características propias de una persona, características personales, pero no tienen físico, por eso es difícil describir cómo explicar el hecho de que Dios esté en ellos, porque sabemos que si nosotros vivimos, nuestro pulmón respira, nuestro corazón bombea sangre, es porque Dios el que hace que lata el corazón, por medio del alma que ha dejado, por medio del espíritu que ha dejado acá. Pero ese alma, ese espíritu subsiste en Dios también. Por lo tanto, si existe esa alma que es invisible, que nosotros no podemos ver, pero esa alma en un sentido natural existe por el poder de Dios. Está ahí Dios entonces, haciendo existir esa alma. Del mismo modo en los demonios, porque si decimos que Dios no está ahí en ellos, estaríamos diciendo que los demonios tienen subsistencia en sí mismos. Entonces ya no estaríamos diciendo que serían seres contingentes, estaríamos diciendo que son seres necesarios. Pero existe un solo ser necesario, del cual dependen todos los demás que son contingentes, ese es Dios. Sería Dios entonces, si decimos que eh, Dios no está ahí presente. Es que no hay ningún lugar, todos viven dentro, todos vivimos dentro de Dios. Esa es la ley. Y Dios vive dentro de todos, como presupuesto existencial y, y como fundamento de la existencia de la vida, de todo lo que existe, todo lo que existe. Bien, pero no en el mismo sentido. Por ejemplo, con los creyentes solamente en un sentido personal, en un sentido espiritual, en un sentido relacional, podríamos decir también, o agregarle otro término, en un sentido sagrado. Porque también nosotros tenemos lugares sagrados. El- por ejemplo, los templos son lugares sagrados. O, ¿qué más puede ser? Bueno, la idea lo entiende, ¿verdad? Lugares sagrados. El- es como todos los lugares, pero un lugar que está dedicado para el servicio a Dios. Así también, Dios habita en un sentido especial dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Resumen de la Trinidad.
Dios está presente especialmente en el cielo, Cristo especialmente en la tierra, el Espíritu Santo especialmente o en todas partes. No habita en forma especial en todas partes. Solo cuando entra en una relación directa con un grupo de personas se dice que habita o vive en ellos. Como Isaías, por ejemplo, la iglesia vivía en el pueblo de Israel, se manifestaba especialmente en el tabernáculo de reunión, por ejemplo. Ahí, y ahí de hecho moraba, en el lugar santísimo, moraba Dios, pero en un sentido especial. No es que en el lugar santísimo solamente estaba, o en el arca del pacto, y en el lugar santo no se encontraba, y fuera de los atrios del templo no se encontraba, fuera de los atrios del tabernáculo de reunión no se encontraba, sino que en un sentido especial nada más. Y ahora en la iglesia, que es templo del Espíritu Santo de Dios, en el creyente de manera especial, relacional, espiritual, personal, como habíamos dicho anteriormente. De la misma forma en que el alma está presente en todas partes del cuerpo, porque ¿en qué parte del cuerpo el alma nuestra no se encuentra? No podemos decir en alguna parte del cuerpo nuestra alma no existe, porque de hecho el que le da vida a todo nuestro cuerpo es de hecho el alma, pero el alma satura todo el cuerpo y no hay ninguna parte de nuestro cuerpo físico donde el alma no se encuentre, a menos que se corte un dedo. Ya, si se corta un dedo en un accidente de tránsito, que es algo terrible, el ejemplo un poco dramático, pero supongamos que se corta un dedo o pierde una oreja, por ejemplo. Ya en ese dedo, en esa oreja, ya no, ya en el sentido biológico ya no estaría. En el sentido biológico ya no estaría porque estaría muerto. Estaría sin el alma, ya no estaría presente ahí. En Dios seguiría presente porque si lo existe es por el poder de Dios. Pero el alma ya no estaría ahí. Así también en Dios, satura todo nuestro ser. Y todo el universo. Y todos nosotros vivimos, todo lo que existen, todo, absolutamente todos, ángeles, espíritus demoníacos, hombres, incrédulos, creyentes, todos vivimos dentro de Dios y Dios dentro de nosotros. No hay ninguna parte, es decir, dentro ni fuera, ni arriba, ni abajo, ninguna parte donde Dios no esté. Eso es lo que significa la omnipresencia de Dios. Se debe distinguir la inmensidad y también se debe distinguir la omnipresencia de Dios. La inmensidad es el atributo absoluto. Dios es inmenso. Dios era inmenso antes de crear los cielos y la tierra. ¿En qué lugar estaba Dios antes de haber creado los lugares? En ningún lugar, porque los lugares no existían. Dios mismo era su propio lugar. Maravilloso, ¿ah? Dios mismo era su propio lugar, porque es más grande que todos los lugares y todos los lugares existen dentro de Dios. La omnipresencia, un atributo relativo, dice relación a un lugar que no es el mismo Dios. Ahora Dios habita en un lugar, pero ese lugar Él lo ha creado. Pero Dios vive en el mismo y es autosuficiente, autosubsistente. ¿Quién más puede decir eso que es autosubsistente? Solamente Dios. A Agustín le preguntaron qué hacía Dios antes de crear el cielo y la tierra. Y respondía que antes de la creación no existía el tiempo, porque el tiempo ha sido creado juntamente con el mundo. Por consiguiente, no había un antes. Y no tiene sentido preguntar qué hacía antes Dios. Por eso lo respondía Agustín de Hipona. Mora de un modo especial en los cielos, en el santuario, luego en la iglesia y después en el cielo. En el creyente en particular, vendremos a morar, el Espíritu de Dios vendrá a morar dentro del creyente y traerá al Padre y traerá al Hijo. Pero eso no quiere decir que antes de creer el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no estaban presentes en el interior del creyente. Estaba en un sentido natural, en un sentido biológico,
pero ahora ha venido a morar en un sentido espiritual, no sé si de espiritual o ya estaba espiritualmente en un sentido, pero para que me entienda, en un sentido espiritual, en un sentido personal, porque ahora hay una relación con Dios, y en un sentido personal, dije, espiritual, en un sentido relacional. Eso no estaba antes. Por eso se dice que está presente especialmente en los creyentes. Y ahora los creyentes han adoptado una situación de sacralidad, porque son templos del Espíritu Santo de Dios. Por eso el ser humano es sagrado, no solamente por ostentar la imagen de Dios. La Iglesia Ortodoxa se refiere a todos los seres humanos como los íconos de Dios. El ser humano es ícono de Dios, porque es imagen y semejanza de Dios. Es alguien sagrado. Por eso que para los ortodoxos el matar en una guerra es un pecado. Por eso deben arrepentirse después de matar en una guerra. No sé si nosotros acá en los evangélicos señalamos que matar en una guerra es pecado. No lo sé. No sé si, ¿qué ha escuchado usted, hermano, acerca de eso? Si ha enviado una guerra, por ejemplo, y tiene que matar a otras personas, a otros soldados, ¿es considerado eso pecado o no? En una guerra, no estoy diciendo homicidio, sino en una guerra. Cuando son mandados de parte del ejército o de un estado. Bueno, Buena lo había pregunta. pensado, no lo había Sí, pensado antes. lo había pensado. Pero, ¿sabe? Hay una película, hermano, que trata un tema similar que se llama Hasta el último hombre. Se la Sí. recomiendo. Mm, Hace mención sobre eso. Pero el personaje, creo que adventista, si mal sí, no recuerdo. correcto. Pero yo creo que está dentro de esas preguntas que uno se hace porque la escritura dice no matarás, por otra parte dice el que derrame la sangre inocente. No sé hasta qué punto, hermano, puede Dios validar de que un cristiano vaya a una guerra y la matanza sea como algo no malo. En el protestantismo, mis hermanos, hay dos enfoques. Uno del protestantismo que es el magisterial. Ellos emplean la fuerza de las armas para poder defenderse, como ocurrió con los luteranos, por ejemplo. De hecho, los luteranos mataron a los anabaptistas, los calvinistas también asesinaron a Miguel de Cervé, por ejemplo, de los anabaptistas. Por lo tanto, ellos empleaban las armas para cumplir el juicio de Dios porque se basa en el texto bíblico, no en vano el juez lleva la espada. Pero los anabaptistas de la Reforma Radical, ellos no emplean las fuerzas de las armas. Nunca van a emplear armas, nunca van a hacer nada. Y no juran a la bandera, no se inscriben en el ejército, jamás utilizan armas, ellos sí, de la Reforma Radical, porque conciben que el mandamiento no matar, aún en esa circunstancia de una guerra, cuando ya la intención no es asesinar por odio, por rencor, por un conflicto personal, sino por defender a su nación o su país. Pero esas son las dos posiciones que han habido hasta el día de hoy. Pero son respetables porque eso es personal. No depende de la tradición eclesiástica de la cual uno provenga. Eso es muy personal. De acuerdo a la reflexión que uno tenga. Por ejemplo, si yo soy educado en la doctrina cristiana, por ejemplo, si me dicen que todos los seres humanos son imagen y semejanza de Dios, que el pecado lo estropeó, pero no se ha perdido la imagen y semejanza de Dios. Entonces yo voy a ver algo sagrado ahí, de los otros seres humanos. Es decir, matar a alguien en una guerra, algo pero espantoso. E incluso para los incrédulos ya el matar en una guerra es algo terrible porque esto lo describe uno que peleó, un oficial teniente, no me acuerdo qué es lo que es un libro esto, de tres guerras, de la guerra de Arauco, la guerra del Pacífico y después la guerra civil en Chile. Él le participó en las tres guerras. Y en una sección, una parte con Trizano de la región de la Araucanía, que era una persona muy agresiva, era un asesino, un criminal, le llamó la atención a él porque le dijo
que se jactaba de haber matado a seres humanos y está practicando tiro también. Le dijo, lo más horrible de un ser humano es matar a otro ser humano, es lo más terrible y tú te jactas de eso. Era un incrédulo ese hombre. O sea, me refiero que no era cristiano evangélico. Pero para todo ser humano es algo terrible, aunque no esté educado en doctrina cristiana. Y si alguien es educado en doctrina cristiana, capacitado en doctrina cristiana, sabe que es la imagen y la semejanza de Dios. Es decir, algo sagrado lo que está al frente de uno. No, eso es algo, pero muy espantoso. Es atentar a un sacrilegio, hermano. Por lo menos lo vemos así. Bueno, no serviría como capellana predicar algo como eso. Bueno, esa es bueno, le estaba hablando de la Iglesia Ortodoxa, lo ve así, ellos lo ven como pecado, es decir, por algo del cual se deben arrepentir, a pesar de que sea en defensa propia, en defensa de la nación. Hemos visto entonces la omnipresencia. Dios está en todas partes, pero no en un mismo sentido, sino que en un sentido diferente. Dios es omnisciente. Hay varios textos bíblicos que demuestran esta verdad. Significa que Dios tiene todo conocimiento. Dios está en todas partes, o todas las partes, más bien me gusta expresar ese término, y todas las partes están en Dios, y todo está en Dios. Pero Dios no se contamina. Eso es lo hermoso de la omnipresencia de Dios. Dios no se contamina. Como los rayos del sol, están tan puros cuando salen como cuando ilumina el estiércol. La luz del sol nunca pierde su pureza. Así también, aunque Dios esté en todas partes y todo existe en Dios, su pureza, su santidad se mantiene incólume o se mantiene pura, como esos rayos del sol. Aunque está en un pecador, no se contamina, porque sigue siendo santo. Estamos hablando de la trascendencia y la inmanencia de Dios. Todas las cosas, tiene conocimiento de todas las cosas. Aquí tenemos que leer algunos textos bíblicos. Todo lo que hay en la naturaleza. Por favor, mis hermanos, aquí voy a necesitar su colaboración. Vamos a leer estos pasajes bíblicos. En lo que hay en la naturaleza. Hermano Cristian, por favor, Salmo 147, verso 4. Hermana Carolina, Mateo capítulo 10, verso 29. Hermano José, Proverbios capítulo 5, verso 21. Mi autor Guillermo, Hechos capítulo 15, verso 18. Mi autor Marcos, Isaías capítulo 48, versos 5 al 8. Y pastora Nélida, Samuel 23, 11 al 13. Y hermana Catalina, Mateo capítulo 11, verso 21. Ahí la Biblia nos va a decir qué es todo lo que Dios sabe. Todas las cosas, no hay nada que no sepa. Todo lo que hay en la naturaleza. Vamos a leer el Salmo 147, verso 4, por favor. Amén. Dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Perfecto. El darle nombre indica posesión. Por lo tanto, a todas ellas les da su nombre. Indica que tiene conocimiento absoluto de todas las cosas y cuenta todas las estrellas. Mateo capítulo 10, verso 29. Se venden, Ahora, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Perfecto. Todo lo sabe. Pinochet fue el que dijo, no hay ni una hoja que se caiga sin que yo lo sepa. Habrá leído ese pasaje bíblico este hombre, ese hombre, de Mateo capítulo 10, verso 29. Ninguno de las aves cae al suelo, incluso todos los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Tiene conocimiento absoluto. Todo lo que contiene la experiencia humana en Proverbios capítulo 5, verso 21. No me acuerdo a quién le dije eso, parece que fue al hermano José. Sí, ay, aquí lo tengo. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Perfecto. Él conoce todo lo que
conlleva o lo que contiene la experiencia humana. Dios conoce todo lo que encierra la historia humana, porque Él es eterno, omnipresente y omnisciente. Hechos, capítulo 15, verso 18, por favor. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Perfecto. Se está refiriendo a los acontecimientos futuros. Desde antes que acontecieran ya lo había pronosticado, lo habían pronosticado, no es pronosticar, sino que lo había vaticinado, ya lo había dicho, porque él estaba ya en el pasado. El pasado lo ve como presente y el futuro lo está viendo como presente. Todo lo que ha de acontecer, también Isaías capítulo 48, verso 5 al verso 8. Te lo dije ya hace tiempo, antes de que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí que yo lo sabía. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Muy bien. Todo lo que acontece en la historia de la humanidad, todo lo que va a acontecer, y ya se lo había dicho él, eso está en el libro de Isaías. El profeta Isaías existió en el siglo octavo, estamos hablando del año 740 antes del Señor Jesucristo, ejerce él su ministerio profético. 740 al 700 antes del Señor Jesucristo. Y el contexto histórico es del imperio de los asirios. Y el profeta Isaías vaticina que Israel va a ser destruido, y eso ocurrió en su época, 722, pero después dice que los babilonios van a destruir Jerusalén. Eso ocurre mucho tiempo después, en el 586, 200 años después. Y no solamente eso, sino que el profeta Isaías dice, y después van a volver. Y eso ocurrió, el 500, ¿cuándo vuelven? 38, 538 regresan otra vez a Jerusalén, 538. Se lo había dicho, pero no solamente eso, le dijo el nombre de la persona que iba a provocar o propiciar la repatriación. Le llama mi siervo, mi ungido, mi elegido, mi escogido, Ciro, hasta por nombre, que son los medos persas. Isaías ministra o ejerce su ministerio el siglo octavo, pero está indicando lo que va a ocurrir en el siglo sexto, 200 años después. Por lo tanto, ese texto bíblico ya es evidencia suficiente para indicar que él sabe todo lo que ocurre. Hay personas que dicen, pero ¿cómo puede un hombre saber incluso el nombre de el emperador que hace volver a su pueblo a Israel, a Jerusalén? Quizá esto se escribió después de los acontecimientos ya hubieran ocurrido. Pero ellos son los liberales, son los racionalistas. Para nosotros no tenemos ningún problema con aceptar esa idea, porque Dios es omnisciente, tiene todo conocimiento. Dios es eterno, no tiene principio ni fin, vive en el pasado, el presente, el futuro. Para Él todo es hoy. Y también esto, lo maravilloso de Dios y lo extraordinario de Dios, es que sabe todo lo que podría haber acontecido y no ocurrió, pero sabía que bajo ciertas circunstancias ocurriría aquello. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 23, verso del 11 al verso 13. Hermano Pablo, primera de Samuel, ¿no es cierto? Del 11 al 13. Correcto. Ya, 11. Me Capítulo, entregaron los capítulo. destinos de Keila en tus manos. Descenderá Saúl, como ha oído tu siervo, Jehová Dios de Israel. Te ruego que lo declares a tu siervo.
Y Jehová dijo, sí, descenderá. 12. Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán. Versículo 13. David entonces se levantó con sus hombros, que era como 600, y salieron de Keila y anduvieron en el lugar a otro. Y vino a Saúl de nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Perfecto. Bajo cierta circunstancia, Dios sabía lo que iba a ocurrir con David. Si se quedaba en Keila, se lo entregarían a Saúl. Y si huye, bueno, no, Saúl no va a poder tomar a David. Él, bajo esa circunstancia, sabe lo que va a ocurrir. Por eso David, como sabe toda la cosa, entonces le preguntó. Mateo capítulo 11, verso 21. Amén. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Muy bien, perfecto. Sí, eso es los lugares, ¿cómo se llaman los lugares? En Tiro y Sidón. Si se hubiesen hecho los milagros que se realizaron en el pueblo de Israel en la época de Jesucristo, ellos se hubiesen arrepentido. Pero eso no ocurrió. Pero si hubiese ocurrido, se hubiesen arrepentido. Qué maravilloso eso, ¿eh? Saber que Dios, de todos los mundos posibles existentes, bajo todas las circunstancias, lo que no existe, pero si eventualmente, hipotéticamente existiría, Dios sabría también cuáles serían los resultados bajo esos mundos inexistentes que jamás existieron. ¿Qué le parece, mi hermano? Impresionante. Bajo ciertas circunstancias, Dios sabe lo que iba a ocurrir, pero no ocurrió. Bien, Dios es omnisciente. Dios se conoce plenamente a sí mismo y todas las cosas reales y posibles en un solo acto sencillo y eterno. Dios conoce todas las cosas y las conoce de una manera absolutamente perfectas. Su presencia, sin embargo, esta presencia no significa que sea causativa. ¿A qué se refiere esto de que aunque Él sabe todas las cosas, no significa necesariamente que su presencia sea causativa? Aunque sabe, por ejemplo, si alguien va apurado al trabajo, un creyente, supongamos, y va a 150, 170 por hora. Yo en una oportunidad me vine con unos amigos de Coronel a la región de la Araucanía, se venían como a 140, ¿sabes cuánto? 140, 150 por ahí. Las cosas pasaban pero veloces, muy rápido. Tenía mucho miedo. Y Dios sabe que si va apurado y va a esa velocidad, sabe que van a sufrir un accidente. Lo sabe. Pero sabe que va a haber un accidente, pero no previene ese accidente. Aunque lo sabe, no lo previene. A eso se refiere que su presencia no significa que sea causativa. Aunque sabe todas las cosas, no las causa. En este caso no impide el accidente. Pero si ese creyente, antes de salir, oró al Señor que le prevenga de accidentes, entonces ahí el Señor va a responder. Pero porque el creyente oró, ejerció su libre albedrío. Claro que si se va a 190, 170, aunque ore, eso ya es estar jugando, tentando al Señor ya, es tentar al Señor en esos casos. Para Dios, todo es una gran actualidad viviente. Los efectos de su omnisciencia. Nos sentimos intranquilos cuando hacemos algo que desagrada a Dios, porque Él sabe todas las cosas. Asimismo, es la omnisciencia de Dios motivo de gozo, al saber nuestra inocencia cuando nos acusan falsamente. ¿Quién no ha sido acusado falsamente, mis hermanos? En cualquier parte, en el trabajo, en la iglesia,
o los familiares, le calumniaron a los familiares, o su colega de trabajo, sus amistades. Yo creo que sí, más de alguno, ¿verdad? Y si no, lo va a sufrir después, en algún momento. El- pero siempre sufrimos de alguna u otra manera alguna calumnia, por ejemplo. Pero sabiendo que Dios es omnisciente, entonces no nos preocupa el asunto, porque nuestra conciencia está tranquila, porque Dios sabe nuestra inocencia. Así, para qué me voy a preocupar si, si fue una calumnia simplemente que se está perpetrando contra uno? Esta doctrina, mis hermanos, aunque son teóricas, son doctrinales, pero tienen sus implicancias prácticas, porque nos ayuda en nuestra vida cristiana. Porque si hacemos lo malo, Dios como está presente y sabe todas las cosas, entonces nos estamos intranquilos. Y para solucionar ese problema de angustia, de dolor, de intranquilidad de nuestra alma, porque hemos pecado contra el Señor, es arrepentirnos. La tristeza en el Señor nos lleva a nuestro arrepentimiento, sabiendo y meditando en la omnisciencia de Dios, que Dios sabe todas las cosas. Y al mismo tiempo, si he recibido alguna calumnia, mi conciencia y mi estado emocional y espiritual está sumamente tranquilo, puedo dormir tranquilo, no me quita el sueño una calumnia porque Dios sabe todas las cosas y Él es todopoderoso, lo sé aclarar en algún momento o resolver el problema porque confío en Dios. Eso es lo bueno de un creyente, ¿eh? No hay necesidad de ir a un psicólogo cuando se encuentra bajo estos estados emocionales complejos de la vida. Nos conforta saber que Dios conoce nuestros sufrimientos y que no es indiferente a ellos, porque puede darse el caso de que alguien puede estar llorando solo en su casa o en alguna parte, en un cerro, en los montes, angustiado, con dolor, pero nunca está solo, porque Dios está en todas partes y tiene todo conocimiento. Aunque nadie se ha enterado de su dolor y de su llanto, no importa, Dios está ahí porque nosotros vivimos y estamos en Dios y tiene todo conocimiento. Bien, Dios es omnisciente. Esto lo voy a avanzar más rápido lo voy a saltar para andar más rápido. Dios es omnipotente. Significa que Dios es todopoderoso. Él tiene todo poder en el mundo de la naturaleza. Bueno, si Él mismo lo creó. Él es todopoderoso en la experiencia humana. Nabucodonosor, ¿quién le entregó el poder, la gloria, la expansión territorial, el éxito militar a Nabucodonosor? Dios fue el que se lo entregó. ¿Quién es el que le dio el poder, el control, la expansión territorial, los éxitos militares a Faraón? Dios también. ¿Quién es el que convirtió a Saulo de Tarso, a un enemigo de la fe cristiana, y provocó todas las circunstancias para que este hombre llegara a la fe cristiana? Dios mismo, en la conversión de un perseguidor de la iglesia. Los habitantes celestiales están sujetos a la voluntad de Dios, los ángeles. Satanás está sujeto a la voluntad de Dios, lo podemos ver en Job. Job le dice, perdón, Satanás le dice, Job te sirve porque tú lo tratas bien nada más, pero si tú le quitas las propiedades que él tiene, él va a blasfemar al frente tuyo, en tu propia cara. Autorízame y yo le voy a quitar todas las cosas. Y el Señor le dio permiso, pero no le toque su vida. Después le dijo, bueno, aunque no blasfemó contra ti porque perdió todas las cosas, pero si él se enferma, entonces ahí tú verás que va a blasfemar tu nombre en tu propia cara. Siempre fue un calumniador el diablo, hasta el día de hoy sigue siendo calumniador, difama a los hombres. Como Dios sabe todas las cosas, sabe que Job nunca lo va a traicionar ni lo va a blasfemar, sino que va a seguir confiando en Dios. Después lo enferma y no reniega, ni insulta, ni ofende a Dios. Pero Satanás tiene que pedirle permiso, autorización
no puede hacer nada sin el poder de Dios. Por eso que los diablos y los demonios no tienen que inquietarnos tanto porque debemos tener más confianza en el poder y control de Dios. Los que viven en el campo, sobre todo, tienen un conflicto, un problema. Aunque sean algunos creyentes, tienen convicciones cristianas, pero igual algunos hermanos comentan que igual en la noche le da miedo, no por asaltante, sino porque se le puede aparecer el, el Anchimayén. El Anchimayén, ¿y cuál es el otro? El El Huitranalhue. tutu, hermano. El Tuetué, el Huitranalhue, el Enchimayén, no sé cuántos otros nombres tienen. Tiene varios nombres los diablos Mapudungun. El Pillá, le llaman el Huecú, el Anchimayén, el Piuchen, uy, esos nombres me da miedo cuando los pronuncio. El Piuchen, pero los mapuches son los que inventan esas palabras que a uno le da miedo. Hermano ¿De qué tal? Pablo, ¿Sí, Pastor Guillermo? a mí hace algunos años atrás, más o menos hace como unos 12 años atrás, yo vine llegando a mi casa a las 11:30, 12 de la noche y gritó el tetué, un puro grito, pero se me Ah, pararon los ok. pelos de punta entrando a mi casa. Venía de la iglesia, yo, No, claro, venía de la debe ser. iglesia, pero fue tan fuerte. Parece que se le congeló la sangre y se le puso se le fue el corazón a la garganta. Qué increíble, ¿no? Bueno, el- eso, la naturaleza del ser humano, ¿no? Sí, esa es verdad, la naturaleza del ser humano. Ocurre esto. Bueno, Satanás está bajo el dominio de Dios. Dios es capaz de hacer todo lo que está en armonía con su carácter o voluntad. No puede hacer cosas contradictorias entre sí. Dios es capaz de hacer todo, pero lo que está en armonía con su naturaleza, con su voluntad, con su propósito. No puede hacer cosas contradictorias o lo que esté en contra de su voluntad. Hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Alguien dijo, si Dios es todopoderoso, puede crear una piedra tan grande que ni él mismo la pueda sujetar. Si la crea y no la puede sujetar, no es todopoderoso. Y si no la puede crear, tampoco es todopoderoso entonces. ¿Qué le parece el argumento de los incrédulos, hermano? Si Dios es todopoderoso, puede crear una piedra tan grande que ni él mismo la puede sujetar. Bueno, esos son sofismas, son argumentos que se utilizan para confundir al contrincante. Pero es contradictorio. Dios no puede hacer cosas contradictorias entre sí. Por ejemplo, Dios no puede hacer un círculo cuadrado o un triángulo redondo. No puede hacer que un evento que ya aconteció no acontezca. Sería ridículo eso. Dios no puede hacer lo que esté en contra de su voluntad. Por ejemplo, Él no puede dejar de ser Dios. Él no puede pecar. Él no puede mentir. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede dejar de cumplir sus promesas, porque van en contra de su voluntad y de su carácter. Dios puede hacer todo, pero no absolutamente todo, sino todo lo que está en armonía con su carácter y con su voluntad. Eso también hay que tenerlo presente. La omnipotencia de Dios quiere decir que Dios puede hacer todo según su santa voluntad, ya que la voluntad de Dios es determinada por su naturaleza, y su naturaleza es santa. Esto significa que Dios puede hacer todo lo que esté en armonía con sus perfecciones. No puede mentir, no puede haber iniquidad, porque esto va en contra de su naturaleza. No entra en el campo de su acción lo absurdo, lo ridículo o lo contradictorio. No, por supuesto que no. Limitaciones impuestas por su naturaleza. Dios no puede mentir, no puede ser tentado, no puede negarse a sí mismo. Cuando decidió no escatimar a su propio hijo, por su propia voluntad, cuando decidió no romper algunas resistencias, cuando decidió escoger a Jacob y no a Esaú.
Esto se refiere a pueblos. Escogió un pueblo, pero no escogió otro pueblo. Con respecto a la voluntad de Dios, hay varias voluntades. Una de estas voluntades es la voluntad creativa. Es la voluntad de Dios como agencia operante. Es decir, Dios tomó la decisión de crear el mundo. Hay otra voluntad que es la voluntad decretiva. Esto lo dice Francisco La Cueva. Estos libros ya no lo venden, gracias al Señor alcancé a comprarlo antes de que se desactualizaran o se descontinuaran. La voluntad decretiva es lo que Dios decide hacer y se especifica en lo que se llama decreto de Dios. Esto pueden ser absolutos, los decretos absolutos es la posición calvinista. Es decir, aquí no le pregunta al ser humano, hace lo que quiere y aquí el ser humano es una marioneta, es un robot. Desde la perspectiva calvinista, una voluntad decretiva, una puede ser absoluta, pero también la voluntad decretiva puede ser condicionada desde el punto de vista arminiano. Por lo tanto, acá la voluntad decretiva es tanto para el arminiano calvinista lo mismo. Absoluto calvinista, condicionado desde el punto de vista arminiano, condicionado a la fe, puede ser acá. La otra voluntad es la voluntad permisiva. Es lo que Dios no impide que se haga. La razón puede ser por el libre albedrío del ser humano o por las leyes que él mismo estableció. Las leyes que él estableció, él las estableció de ese modo. No se establecieron a sí mismas, él las estableció. Y el libre albedrío del ser humano no lo tiene por sí mismo, sino que es un don de Dios que Dios le ha dado, le ha entregado al ser humano. Por eso que no lo va a violar tampoco, porque sería contradictorio de al libre albedrío y después resulta que lo viola. La otra es la voluntad preceptiva, que es lo que Dios preceptúa o manda hacer. Esos son los distintos tipos de voluntades. Lo otro, lo último, que tenemos que ver aquí, antes de que termine, es la soberanía de Dios. Dios es soberano, tiene absoluta autoridad para gobernar y disponer de sus criaturas según su voluntad. Se limita voluntariamente para que el hombre ejercite su libre albedrío. Gobierna según su santa voluntad. En el sentido estricto de la palabra, la soberanía no es un atributo, sino una prerrogativa que surge de sus perfecciones. Podemos definir la soberanía de Dios como un decreto absoluto de gobernar todas las criaturas según su propio beneplácito. Raúl Saldívar complementa esta definición al comentar que la soberanía de Dios, dicho en palabras simples, es la potestad que Dios tiene de actuar como mejor le parezca. Esas son algunas definiciones de la soberanía de Dios. Alfonso Ropero señala con respecto a la soberanía de Dios que el modelo de esa soberanía de Dios es Jesucristo, partiendo desde la kenosis. Cristo es el modelo de la soberanía de Dios. El ser no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la soberanía de Dios. El modelo es Jesús de Nazaret. Muy bien, mis queridos hermanos. Hemos concluido esta clase, que es ya 5 y 7 esta clase de hoy que estuvimos analizando. Por favor, ¿me podrían enlistar, hermanos, antes de concluir, los atributos que estuvimos trabajando ahora? Los atributos activos, ¿cuáles son? ¿O cuáles fueron? Ciencia, Muy bien, omnipotencia, perfecto, presencia, muy bien. Y la otra, la soberanía. Dios es soberano. Perfecto, hemos concluido.